Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestro diplomado de discipulado. Estamos estudiando el libro número 3, Entendiendo el llamado de Dios. Y hoy vamos a ver la clase llamados a ser discípulos. Voy a pedirle a la hermana Ruth Rodríguez que ella haga la oración para iniciar. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta tarde en que podemos reunirnos para estudiar el discipulado. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos presentes, por la vida del pastor. Te pedimos que lo uses, Padre eterno, grandemente y que también uses a los hermanos que por alguna u otra razón hoy no han podido estar aquí, pero que también están comprometidos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, vamos a estudiar entonces llamados a ser discípulos y lo importante es que entendamos el significado de ser discípulo y de ser discípulo de Cristo. ¿Ok? Ser discípulo es responder al llamado de establecer una relación principal, una relación principal, prioritaria, personal con el Señor. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el matrimonio, el fundamento del matrimonio fue dado antes de, fue dado al principio, pues antes del pecado. Cuando Dios dijo al principio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, ese fue el principio. Ese es el principio número uno, el principio fundamental del matrimonio, porque Jesús lo reafirmó. Cuando la gente se le acercó y le dijo, Señor, Moisés permitió el divorcio, ¿tú qué dices? Él dice, Moisés permitió el divorcio por la dureza de su corazón, pero al principio no fue así, sino que el Señor dijo, Dios lo estableció, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, este, eso muestra la vigencia que tiene ese principio establecido sobre el matrimonio. Y cuando uno piensa en eso, uno piensa en, dejará a su padre y a su madre, es porque la relación de una persona ante el matrimonio, la relación principal es con su papá y con su mamá, ¿verdad? Algunos, bueno, ya por otros factores, ¿verdad? Algunos con su abuela, porque no tuvieron mamá o papá, algunos con su tía, con su madrina o con cualquier otra persona, pero son excepciones. La regla o lo normal es que la relación principal de una persona antes del matrimonio es con su papá y con su mamá. Entonces, cuando dice deje a su padre y a su madre y únase a su mujer, ¿verdad? O en el caso a su esposo, entonces es establecer una relación principal ahora con el esposo o con la esposa y la relación de padre y madre no es que tiene que romperse, sino que esa relación pasa como a un segundo plano, ¿verdad? A un segundo nivel de importancia en ese sentido. Entonces, así es también el discipulado. Cuando nosotros somos llamados a ser discípulos, el Señor, y cuando Jesús lo hizo con sus primeros discípulos, entonces, los llamó para que ellos establecieran una relación principal con Él. ¿Ve? Y si la relación principal de ellos era con su familia, o la relación principal de ellos era con sus compañeros de trabajo, o la relación principal de ellos era con cualquier otra persona, entonces esas relaciones iban a pasar a un segundo plano porque se iba a establecer una nueva relación, una relación principal que era la relación de ellos con Cristo. Y así sucede con nosotros también en nuestro llamado, porque cuando el Señor nos llamó,
precisamente es para tener una relación, una nueva relación principal con Él que va a estar por encima de nuestra relación familiar, de nuestra relación laboral o de cualquiera de las relaciones que nosotros podamos tener en el mundo. Entonces, el llamado a ser discípulo, o sea, el ser discípulo es responder al llamado a establecer una nueva relación que va a ser la relación principal entre nosotros y el Señor, y las otras relaciones van a seguir a un segundo plano. No es que deben romperse, ¿no? Pero es como cuando el Señor dijo, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, y dice, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y se estaba refiriendo no a aborrecer en el sentido de odiar, no en el sentido de rechazar, en el sentido de romper relaciones, sino en el sentido de que ya no va a ser la relación principal, esa, sino que ahora va a ser la relación principal con Dios. Y cuando uno dice la relación principal, quiere decir que ahora tenemos que amar a Dios más que nuestra propia vida, más que nuestra propia familia, más que nuestro propio amigo, más que nuestro propio trabajo, porque nuestra relación principal es con Dios. Entonces, eso significa ser discípulo. También, en segundo lugar, ser discípulo es responder a un llamado de renuncia y entrega. Y usted puede verlo eso en todo desde el principio. Un llamado de renuncia y entrega. Por ejemplo, si usted ve a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, deja tu tierra y tu parentela es esas relaciones, ¿verdad? Él tenga que renunciar a su familia, renunciar a su tierra, renunciar a su vida pasada y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ahora su relación era una relación de fe y obediencia al Señor. Si usted ve el asunto de Moisés, Moisés dejó Egipto, ¿verdad? Que estaba en su relación principal como hijo de la hija de Faraón y todo eso, dejó Egipto y estableció su relación principal con Dios. Y así cada uno de los, si usted va por cada uno de los hombres del Antiguo Testamento, a mí me gusta mucho el llamamiento de Eliseo, cuando dejó sus bueyes, dejó su trabajo, mató los bueyes, con la yunta hizo leña, invitó a la familia, invitó a la gente de su comunidad, comieron y se despidió de ellos, porque ahora él se fue tras Elías y le servía. Entonces, en ese sentido es renuncia y entrega. Y cuando usted ve cómo se presenta la conversión del creyente, es renuncia y entrega. Porque cuando usted ve lo de Tesalónica, dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, renuncia y entrega. Y uno tiene que aprender esa dinámica en el camino del Señor. Renuncia y entrega. Pablo lo dijo cuando dijo, no estimo preciosa mi vida, puse todo por basura, por ganar a Cristo. Eso es renuncia y entrega. Entonces, ese es ser discípulo del Señor. El discípulo, si usted se aferra a una relación o se aferra a un pecado o se aferra a un estilo de vida, ¿verdad? Entonces no puede ser discípulo del Señor. Tiene que aprender, o sea, el discípulo está ya maestrado, diestro, práctico, en que tiene que ser renuncia y entrega. Seguir a Jesús, ser discípulo también es responder al llamado de seguir a Jesús. Y hay que entender lo que significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa dependencia, porque seguir a Jesús es que nosotros vamos a depender de Él, vamos a confiar en Él, o sea, le vamos a confiar a Él nuestra vida, nuestro futuro, nuestro todo, ¿verdad? Entonces es una dependencia completa del Señor. Entonces, seguir a Jesús es imitarlo.
porque el Señor dijo, la Biblia dice, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. O el Señor, o la Biblia dice, bueno, el Señor nos ha dado ejemplo para que sigáis sus pisadas, Pablo dijo, yo soy imitador, sé imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces seguir a Jesús es imitarle. Imitarle no así en el sentido de los imitadores así de los payasos y de la gente así de, de, de las películas o de las tiras cómicas y eso, sino en el sentido de seguir sus pasos, seguir su ejemplo, seguir su camino en ese sentido. Seguir a Jesús es sufrir por Él, es estar dispuesto a el sacrificio, ¿verdad? Está dispuesto a, como Él le dijo a los discípulos, si oyeron mi palabra, obedecieron mi palabra, también obedecerán la vuestra, pero si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Es estar dispuesto a sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. Así como Jesús sufrió, como Jesús tuvo la oposición del mundo, así nosotros también vamos a tener la oposición del mundo y tenemos que estar dispuestos a sufrir por su causa. Entonces, seguir a Jesús también es continuar con la obra que él comenzó, ¿verdad? Porque él comenzó una obra, un ministerio 3 años antes de su muerte y luego de resucitar y ascender, entonces le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, tal, tal. Entonces, en otro sentido, le estaba diciendo, ustedes van a dar continuidad o van a continuar, ¿verdad? La obra que yo he comenzado. Entonces, seguir a Jesús es este, unirnos a Él en esa misión salvadora que ya Él hizo todo lo que necesitábamos para la salvación, que es morir en la cruz, que es resucitar y todo eso, pero está la otra parte que es que el mundo entero conozca el Evangelio de Jesucristo, la obra de Cristo, y que se les predique entonces al mundo entero la palabra de Dios, y esa es nuestra responsabilidad. Entonces, un discípulo es uno que sigue a Jesús y que participa con Jesús en la misión salvadora, precisamente llevando el Evangelio a toda criatura. Ser discípulo también es responder al llamado de vivir en la palabra. En Juan 8, 32, el Señor dijo, y conoceréis la verdad. Si, si obedeciereis mi palabra, si recibís mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, es un llamado a vivir en la palabra. Y vivir en la palabra es que lo que determina el bien y el mal en nuestra vida es su palabra. Que lo que determina el camino que nosotros vamos a seguir es su palabra. Lo que determina la conducta que nosotros vamos a tener es su palabra. Lo que determina la clase de vida que nosotros vamos a vivir es su palabra. Lo que determina todo lo que nosotros vamos a hacer es su palabra. Entonces, seguir a Jesús es, o ser discípulo es responder al llamado de vivir en la palabra. Imagínense los tipos la clase de discípulos que nosotros tenemos hoy. Yo doy gracias a Dios porque cuando a mí me discipularon, no me discipuló el pastor, me discipuló una hermana de la iglesia, ¿verdad? Entonces ella me enseñó que había que leer la Biblia todos los días. Y mientras uno era discipulado, nosotros leíamos, nos asignaban a leer el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan nos enseñaban que todos los días usted va a leer un capítulo de la Biblia y donde usted vea que diga la palabra vida, usted la va a subrayar. Y donde usted vea que diga la palabra creer o fe, usted lo va a subrayar. Y eso fue un ejercicio bueno que me enseñó a leer la Biblia todos los días. Yo tengo 43 años en el Evangelio y desde el principio de mi vida cristiana, yo leo la Biblia todos los días. Quizá en algún tiempo duré un día, 2 días o sin leer la Biblia por algunas situaciones así, pero nunca en el sentido de apartarme de Dios o de cualquier otra cosa, sino más bien
que en algún momento uno se ocupa de tantas cosas y entonces pierde, pero nunca he perdido esa parte de leer la Biblia todos los días. Pero imagínese usted la clase de discípulos que estamos formando o los creyentes y los creyentes que no son discipulados. Y por eso, como los creyentes no son discipulados, entonces muchos de ellos, muchos creyentes no leen la Biblia. Leen la Biblia el domingo en la iglesia, cuando van a la iglesia, pero no tienen esa disciplina de leer la Biblia todos los días. ¿Y cómo van a vivir en la palabra si reciben tan poco de la palabra? Entonces, un discípulo es una persona disciplinada en la lectura de la Biblia porque vive en la palabra. Es una persona que vive en la palabra de Dios. Ok, entonces tenemos ejemplo de ser discípulos. Ejemplo en el Antiguo Testamento. Yo coloqué ahí un ejemplo de Josué, porque Josué dice que era servidor de Moisés y ese servidor era como decir, era discípulo de Moisés. Eliseo se presenta como siervo de Elías y eso es como decir servidor de Elías. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos a Jesús como el mejor ejemplo de ser un discípulo, porque nosotros siempre hemos visto a Jesús como el discipulador, como el que llamó a 12 discípulos y el que tuvo 12 discípulos. Y casi nunca hemos visto a Jesús como el discípulo. Y la Biblia nos presenta a Jesús como, no solamente como el discipulador o como el maestro, sino que nos presenta a Jesús como discípulo. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús como discípulo? Lea, por ejemplo, alguien me ayuda a leer Juan 5 19 y 20. Juan Amén. 5 19 y 20. Por eso Jesús le decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que el mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Entonces, fíjese, Jesús dice que él no hacía nada por su propia cuenta, sino que él hacía lo que veía hacer del Padre. Ese es un discípulo. Jesús hacía lo que el Padre le mostraba que hiciera. Entonces, se dan cuenta de Jesús como discípulo. El versículo 22 y 24 y 26 de ese mismo capítulo 5. Amén. Del 22 al 26. No, 22, 24 y 26. Ok. Porque 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no viene de condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y el 26. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Ajá, y el 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, fíjese, él vivió en el nombre del Padre, no hizo su propia voluntad, hizo la voluntad del Padre. Ese es un discípulo. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, fíjese, ese es un discípulo, el que no hace su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesús como discípulo. Juan 7:16. Jesús entonces le respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió.
Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Igual nosotros somos discípulos y nosotros nos enseñamos nuestras propias cosas, enseñamos lo que el Señor nos dio que tenemos que enseñar. El 18 de Juan capítulo 7. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió es el verdadero y no hay injusticia en él. Entonces él buscaba no su propia gloria, sino la gloria del Padre. Entonces, todas estas cosas nos muestran a Jesús como discípulo. El mejor ejemplo que nosotros tenemos de discípulo es Jesús en relación con el Padre. ¿Ok? También tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, como el de Pablo y Timoteo, ¿verdad? Tenemos esos ejemplos de Pablo a Timoteo. Y tenemos Filipenses 2:19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces tenemos ese ejemplo de Timoteo como discípulo, un discípulo que tenía el mismo ánimo del Señor, un discípulo que se interesaba, que no buscaba lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús, un discípulo que servía en compañerismo con Pablo, ¿verdad? Entonces tenemos un ejemplo muy, muy fiel. Timoteo es un fiel ejemplo de lo que debe ser un discípulo del Señor. Ok, entonces tenemos que ser discípulos y tenemos que hacer discípulos. Tenemos que ser discípulos y ser discipuladores. Ser discípulo y hacer discípulos es ser discipuladores. ¿Por qué tenemos que hacer discípulos? Bueno, tenemos que hacer discípulos porque ese es un mandato, ¿verdad? Esa es una orden que el Señor dio. Cuando Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, yo tengo toda autoridad, y entonces le dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros sabemos que esa no fue una comisión, solamente una misión dada solamente a la iglesia de aquel tiempo, sino que es también para nosotros hoy. Porque yo me busqué en la gran comisión y me encontré en la última frase que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en el fin del mundo no iba a estar Pedro, ni Juan, ni, ni iban a estar ningún discípulo. Cuando dice el fin del mundo, se está refiriendo a todos los discípulos en todas las épocas, en todas las generaciones, y nosotros somos los discípulos del Señor en esta generación. Entonces, la comisión es también para nosotros. Debemos hacer discípulos porque esa es la estrategia del Señor para llevar el evangelio al mundo entero. Y esa estrategia funcionó en el tiempo de los discípulos, porque ellos llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra en aquella generación. Nos toca a nosotros en esta generación llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Nos toca a nosotros hacer discípulos en este tiempo. Debemos hacer discípulos porque no lo hacemos en nuestro propio nombre. Cuando el Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, entonces Él nos ha mandado en su nombre, en su autoridad. Cuando Él mandó a Moisés, Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir a liberar ya y decirle al faraón que deje ir a tu pueblo? Entonces Él dijo, el Señor le dijo, yo soy el que te envío, ¿verdad? En caso de ser discipuladores, lo hacemos no en nuestro propio nombre, sino porque el Señor nos ha enviado, nos ha autorizado para hacerlo. Y nos ha dado el poder para hacerlo,
porque en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces podemos hacer discípulos mientras vamos, porque y no es el imperativo. En español sí, pero en la traducción correcta el imperativo es hacer discípulos. Entonces ir es como decir mientras vamos. Mientras vamos, hagamos discípulos. Es decir, mientras vivimos, hagamos discípulos en medio del contexto en el que nosotros nos desenvolvemos. La manera de ser discípulo es enseñar todo lo que el Señor nos ha mandado y el Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, tenemos 22 consejos prácticos para el hacedor de discípulos. Eso lo está presentando, eso lo está presentando, eso está en la página Discipulación. Usted puede ver esos consejos. Vamos a ver si lo puedo poner aquí, por lo menos para que le demos una vista así, este, rápida. Tiene los consejos para los discipuladores. 22 consejos prácticos. De hecho, lo está poniendo, este, un hermano lo está poniendo en la unión de hombres. A ver, aquí lo tengo. Consejo práctico para el discipulador. Aquí están los consejos, vamos a ver. Consejo 1. La persona que evangeliza a alguien es la más indicada para discipularla, excepto cuando vienen grupos de evangelización de otra ciudad o país que no permanecen en la iglesia local. Nosotros hemos enseñado el discipulado comienza con la evangelización, entonces eh, hay que continuar el trabajo. Evangelizamos y esas personas que evangelizamos debemos discipularla. Claro, hay sus excepciones, ¿verdad? En el caso de mujer, de hombre o de, en este tipo de situaciones. O de que evangelizamos a una persona, que fuimos a La Guaira a evangelizar a una persona y no, nosotros no vamos a vivir en La Guaira para discipularla, entonces no podemos hacerlo. ¿Alguien nos lee el consejo número 2? ¿Sí lo ven? Sea paciente siempre, riegue y coseche, sabiendo que la vida y el crecimiento lo da Dios. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera Ok, Corintios 3:6. hay que ser paciente para hacer discípulo hay que ser paciente, porque muchas veces nosotros queremos tener los frutos de una vez. Y yo quiero, alguien recibió al Señor, de una vez quiero que vaya a la iglesia, de una vez quiero que abandone la idolatría, que abandone el pecado, que abandone sus vicios, que empiece a orar, que lea la Biblia y que todo eso. Entonces, eso no es así nada más. Yo sembré una matica de limón hace 3, 4 años ahí, pero tuve que regarla, estar pendiente, todo eso, preparar la tierra, hacer lo otro. Bueno, ahorita todos los días agarro un limón, ya tiene una buena carga. Y ya sé que de aquí en adelante, esperé 3 años, 4 años, pero me dijo un pastor, mire, cuando esa mata empieza a dar fruto, entonces eso siempre va a cargar. Todavía no he cosechado la carga como de 50 limones de esos persas y ya tiene ya más limones y ya tiene otras flores y bueno, pero tuve que ser paciente, tuve que esperar 3 o 4 años para hacerlo. Consejo número 3. Sea responsable. Dios nos confió el Evangelio y la vida de los nuevos creyentes. Hay que ser responsable porque cuando una persona recibe al Señor, cuando Dios nos permite evangelizar a una persona y recibe al Señor,
este, es como si Dios nos está confiando la vida de esa persona. Y nosotros tenemos que ser responsables. Es como cuando una persona tiene un hijo, ¿verdad? Entonces tiene que ser responsable, criarlo, cuidar. Mire, la hija mía tuvo un niño, la primera nieta tiene 2 meses ya, y a veces no le da vida, tiene que madrugar, tiene que, pero ella la está atendiendo, ella no puede dejar la hija, yo no, ya no voy a hacer más, no, ya no puedo más, voy a dejar a esa muchachita ahí o se va ahí, no, tiene que ser responsable. Así es, los discípulos son como hijos espirituales y uno tiene que ser responsable porque Dios le ha dado le ha confiado la vida de esa persona y uno tiene que ser responsable delante de Dios, ¿ok? Y el Señor le va a ayudar a uno. Dios no lo deja morir a uno. Si Él le ha dado esa responsabilidad, Él lo va a ayudar a cumplir. Consejo número 4. Tenga fe. Espere grandes cosas de Dios. No espere mucho de los nuevos creyentes. Ellos a veces se asustan al ver las expectativas tan altas que usted tiene acerca de ellos. Tenga la mejor expectativa hacia Dios. Él hará una gran obra en el nuevo creyente. Hay que tener ese cuidado de no ahogar a las personas con demasiadas expectativas. Uno tiene que tener la expectativa en el Señor, que el Señor va a cambiar, que el Señor va a transformar, que el Señor va a hacer las cosas en la vida de las personas, pero no tengo una expectativa tan alta, demasiado alta en la vida de las personas. Espera en Dios, que Dios va obrando, la obra que Dios va haciendo y todo eso, pero su expectativa y su esperanza es en el Señor, no en las personas. ¿Ok? Consejo número 5. Invítelo y llévelo a la iglesia. Pocas personas han llegado a la iglesia por su propia cuenta. La gran mayoría han sido invitados por un familiar o amigo. Si usted va a discipular, la gente, cuando uno evangeliza, evangeliza a la gente es en el mundo, fuera del templo. Y esa gente que uno evangeliza no de una vez va a ir a la iglesia y no va a ir solo. Hay que invitarlo, hay que buscarlo, hay que llevarlo, ¿verdad? Todo ese trabajo es parte de el discipulador, ¿verdad? Y tiene que tener paciencia, pero tiene que invitarlo y llevarlo a la iglesia. Yo estaba discipulando una familia, una mujer, y siempre me salía a saludar la mamá de ella. Era una mujer adulta. Y entonces yo la invitaba a la iglesia, hermana, señora, ¿cuándo nos va a visitar usted en la iglesia? Me dio un día a la iglesia. Yo le aviso, decía la mujer, el día que yo vaya ahí, yo le aviso. Y bueno, yo seguí dándole el discipulado a la hermana y la invitaba, siempre la invitaba. Un día cuando estaba dando el discipulado a la hermana, llegó la señora, la mamá me dijo, mire, el domingo quiero ir a su iglesia. El domingo yo la vengo a buscar, le dije, yo no tenía carro, pero estaban de moda esos carritos blancos de taxi, pagué un taxi y la fui a buscar. Y no se vino sola, se vino con otra hija. Y entonces vinieron 3 a la iglesia y tuvieron en el culto. Cuando terminó el culto, yo salía por ahí, busqué un taxi, me paró en seco la hermana y me dijo, no, señor, ya nosotros sabemos el camino. Ojalá todo el mundo fuera así. Pero ya nosotros sabemos el camino. Quédese tranquilo que nosotros nos vamos. Es que la iglesia hasta quedaba cerca de la casa de ella. Mire, y esa señora fue fiel en la iglesia hasta la muerte. Su hija todavía está en la iglesia. Y yo le estoy hablando de una experiencia hace unos 25 años. Y cuando esa hermana fue a la iglesia, ella dijo, mire, yo era cristiana y toda mi familia era cristiana. Pero un día yo tuve situaciones de enfermedad, quedé ciega, me dio una embolia. Mire, a mí no me visitó el pastor, ni los hermanos, ni nadie. Y yo me quedé como cristiana en mi propia casa, porque yo no podía ni salir,
porque no podía la luz, porque no podía esto y lo otro. Pero yo duré 10 años orando y yo no me aparté del Señor, pero yo he sido cristiano en mi casa. Y yo le dije al Señor, el día que un pastor venga y me invite a su iglesia, yo voy a ir. Y me dijo, después de 10 años vino usted, me invitó a la iglesia y aquí estoy. Y fue una mujer increíble, fiel en el Señor. ¿Cómo será que ella fue mamá de líderes principales, de líderes importantes dentro de la obra bautista? Y yo no conocía. Conocí, claro, cuando ella llegó a la iglesia. Pero hay que invitar a la gente, irla a buscar. No se ponga con esos prejuicios que no, si esa recibió al Señor, tiene que venir sola a la iglesia. No, no, busque la gente, llévela, haga que la gente tenga esa experiencia con el Señor y en la iglesia. Consejo número 6. Aprenda de memoria la enseñanza que va a compartir. Esto le dará seguridad y producirá confianza en el nuevo creyente para reconocerlo como su maestro y guía. Hay que aprender de memoria lo que uno va a enseñar. Hay que prepararse, hay que dedicar tiempo para prepararse, para enseñar lo que uno va a compartir con la gente, inclusive hasta para evangelizar. Pero eso es parte de ser discipulador. Consejo 7. Enséñele al Enséñele, nuevo creyente a orar y asígnele lecturas bíblicas diarias. Su respuesta le mostrará si está avanzando en su relación con el Señor. Fíjese, eso es importante. Yo le estoy, al inicio de la clase le dije, cuando a mí me discipulaban, me pusieron a leer el Evangelio de Juan, un capítulo diario, subrayar la palabra vida, la palabra creer. Eso fue importante, a mí nunca se me olvida eso. Entonces, usted da al discipulado, por ejemplo, nosotros usamos mi identidad en Cristo, le decimos, mire, lea todos los versículos que están en la lección número 1, ahí tiene un versículo que usted tiene que memorizar, todo eso. Y enseñarle a orar también, eso es importante. Yo tenía un grupo de 11 personas que yo estaba atendiendo en una zona misionera local y yo le decía, vamos a orar hoy, vamos a orar un minuto cada uno. Y oraba yo y oraba otro, pero los demás todos en silencio. Lo dejaba un mes quieto. Después de un mes le decía, ahora sí, vamos a orar todos. Oraban dos, oraban tres. ¿Ve? Y así lo llevé hasta que un día hicimos un círculo después del servicio y todos oraron. Y de vez en cuando hago que todos oren. Eso es importante en el discipulado. Si usted es el discipulador, no ore usted nada más. Haga que es importante que usted vea que la gente lee la Biblia y que la gente está progresando en su oración. Consejo número 8. Mientras está discipulando, aproveche las oportunidades para evangelizar a los familiares y amigos del nuevo creyente. El discipulado abre las puertas para evangelizar toda la familia. Sí, cuando usted va a discipular, y especialmente si usted lo hace en la casa, va a encontrar. Yo tengo muchos testimonios acerca de eso. Mire, había una hermana que yo le iba al discipulado en el patio de su casa y ella tenía una hermana que cuando yo iba esa pasaba, pasaba, como de ¿qué le están hablando a esta, qué le están hablando a mi hermana? Y todo eso y lo otro. Y un día me di cuenta y le dije, señora, yo quiero compartir con usted. Y le evangelicé. Entonces, la que estaba discipulando no fue fiel, pero la otra que evangelicé sí fue fiel. Y la otra fue fiel a la iglesia y ahora las dos están en el Señor. Las dos son hermanas fieles de la iglesia de hace más de 30 años. Están en la iglesia. Pero evangelicé a una y en la casa evangelicé a otra. Y así tengo muchos ejemplos, aún hasta en el libro hay. Entonces, si usted, cuando usted vaya a discipular a una persona, tiene que entender que su responsabilidad mientras discipula es evangelizar a toda la familia que vive ahí en esa casa. Consejo número 9. Aprenda a resolver problemas. Mientras está discipulando, se le van a presentar muchos obstáculos y dificultades para que no cumpla su ministerio. También a los nuevos creyentes se le presentarán miles de problemas y usted puede ayudar a resolver muchos de ellos.
Ah, ok. Entonces tiene que convertirse en un experto en matemática, en saber resolver problemas, situaciones, todo que se se presentan obstáculos para que veamos la clase, para que hagamos esto, pero hay que ver que, o sea, el de pedirle al Señor que nos ayude a resolver las situaciones, que se presentan y seguir adelante en lo que uno tiene que hacer. Pero no se va a poner si hay, usted ve que hay mucha traba, hay mucha dificultad, entonces usted va a decir, ah, no, esto no es la voluntad de Dios, me voy, no voy a hacer más porque mire, el diablo nos ganó la batalla. No, tiene que aprender o sea, los problemas, las situaciones, eso siempre se va a presentar, hay que ver cómo uno enfrenta lo que va a enfrentar y cumple el ministerio que Dios le ha dado que cumpla. Consejo número 10. Si quiere ver fruto, atienda a varios nuevos creyentes a la vez. No hay garantía de que el nuevo creyente responda con fidelidad. Yo mismo he dedicado todo mi tiempo y mi vida a una persona que al final no ha dado fruto digno de arrepentimiento, pero otros sí han permanecido fieles hasta hoy. Entonces, hay que discipular a varias personas, porque mire, yo le dije un día yo le dije, un día me estaban buscando los hijos míos en el patio y entonces, este, me encontraron en la mata de limón y me dice, papá, ¿qué estás haciendo? Yo agarré esa mata de limón por los dos brazos, le dije yo, y oré ahí, le dije, lo siento, pero aquí estoy otra vez. Entonces uno se pone amarillito, pum, y se cae. Y entonces, pero entonces de esa ramita este, que habían 10 limoncitos que estaban creciendo, quedaron 5, quedaron 7 o quedaron 3 y bueno, esos crecieron y unos limones grandes. Entonces, así también es el discipulado. Si usted se pone con una sola persona, no hay ninguna garantía de que esa persona va a ser fiel, todo eso. De repente está discipulando, se fue del país, se mudó del estado, cualquier, se quedó usted sin nada. Entonces, si usted quiere ser un discipulador, entonces, si quiere tener fruto, entonces este, tiene que tener muchos discípulos. Déjeme que voy a colocar de nuevo la pantalla. Ok, ahí pueden verla, ¿verdad? Ah, entonces, si quiere ver fruto, atienda a varias personas. No se ponga con eso de que, ay, que yo puedo atender una sola persona, que no puedo tener capacidad. Mire, eso era antes que la gente decía eso. Yo he visto mis hijas a veces atendiendo 30 personas, tres grupos como de 10 personas en la misma semana. Y he visto personas atendiendo 5, atendiendo 10, atendiendo tanto. Entonces, no se ponga esas limitaciones que, ay, que tiene que ser uno, que tiene que ser dos, que tiene que ser tres. Si Dios le da a muchas personas, atienda a toda la gente que usted puede. Consejo número 11. No se limite. Trabaje a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar y en cualquier circunstancia. Mire, uno puede discipular en el trabajo. El discipulado no es puro en el templo. Usted puede discipular en el trabajo, usted puede discipular en un parque, usted puede discipular en cualquier lugar, y en cualquier tiempo. Mire, el mejor grupo de discipulado que yo tuve, lo tuve desde las 9:30 de la noche hasta las 11 de la noche. Porque yo era misionero, atendía
una zona misionera local. Y el discípulo nuevo, él trabajaba también, llegaba tarde del trabajo, como a las 8 de la noche. Entonces yo llegaba y terminaba el culto, me pasaba por mi casa, me comía una arepa si había y me iba a atender a unas personas que habían recibido al Señor, que yo había evangelizado. Y bueno, 12, 13, 15 personas me esperaban y yo los discipulaba de 9 de la media de la noche hasta las 11. A las 11 de la noche ellos me acompañaban, me llevaban a mi casa para que no me agarraran los delincuentes o cualquier otra cosa y yo los discipulaba. Y ese digo que es el grupo más bonito porque era el que yo discipulaba, se llama Carlos Rodríguez, que fue 6 años director de misiones de nuestra convención. Entonces, y yo lo discipulé desde las 9:30 de la noche hasta las 11 de la noche. Entonces, no se limite en tiempo. Hay que discipular a tiempo, fuera de tiempo. Ahorita, mire, hasta por internet usted puede tener un grupo de discipulados y eso no es malo. Consejo número 12. No es como yo le estoy dando el discipulado a ustedes por internet. Consejo número 12. ¿Quién lo lee? Sea Sea formal formal o o informal. informal, puede hacerlo con o sin una cita anticipada o planificada. Entonces, cuando digo sea formal o informal, es que yo sé que a veces si usted le dice a la gente, mire, que vamos a tener una clase de discipulado, hay gente que se puede, ¿no? Y ellos lo van a esperar y todo eso, pero hay otra gente que usted no necesariamente tiene que decirle, mira, que te voy a discipular o cualquier otra cosa, ¿verdad? Usted le habló a una persona del Señor. Y bueno, esa persona oró con usted para recibir al Señor y todo eso. Usted sencillamente usted le puede decir, a mí me gustaría seguir compartiendo contigo, ¿verdad? Y en el momento que tengan, usted le comparte, mira, le compartió mi identidad en Cristo, le compartió la Biblia y le regaló un libro de mi identidad en Cristo y le dijo, mira, llena todo esto, estas preguntas que tiene aquí, aprendete este versículo y todo y después la otra semana sigue y todo eso, ¿ve? Entonces, a la persona no necesariamente usted tiene que decirle, mire, te voy a discipular. Hay personas que pueden hacerlo, pero hay otros que no. Hay otros que ni siquiera se van a dar cuenta que usted lo está discipulando. Eso se refiere sea formal o informal. Con algunas personas hay que ser formal, hay que tener una cita, hay que tener una hora específica, hay que hacer esto y lo otro, pero con otras sencillamente hay que hacerlo. Consejo número 13. Sea buen ejemplo para sus discípulos. Ellos deben sentirse inspirados a imitarlos. Primera de Timoteo 4:12. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, hay que ser un buen ejemplo para los discípulos, ¿verdad? Si hay que congregarse, hay que congregarse. Entonces, imagínese que el discípulo quiere ir a la iglesia y entonces usted no está. Entonces va a la iglesia y no vive a la persona que me llevó a la iglesia y todo eso. Entonces, cuando uno tiene discípulos, eso le exige a uno que uno tiene que ser un buen ejemplo, un buen modelo. Tengo que ir a la iglesia porque ahí va a estar mi discípulo, todo eso. Entonces, yo tengo que ser un buen ejemplo en eso. Consejo 14. Siempre que sea posible, realice los estudios en la casa de los nuevos creyentes. Eso le permitirá conocerlos más y estrechar la relación. Ve lo que dice, siempre que sea posible. El mejor lugar para hacer el discipulado es en la casa de el discípulo. Ese es el mejor lugar. Aunque no se limita, por eso dice siempre que sea posible. A veces no es posible, ellos no se puede ir a la casa de ellos. Ellos pueden ir al templo, pueden venir al lugar, pueden verse en el trabajo, en cualquier otro lugar, bueno, no hay problema. Pero si es posible, hágalo en la casa de los discípulos. Eso le va a dar mucha ventaja. Consejo 15. Haga que el nuevo creyente lea la Biblia durante el estudio. Algunas personas supersticiosas necesitan perder el miedo de tomar la Biblia en sus manos y leerla en voz alta. Sí, cuando usted esté discipulando, haga que la persona lea la Biblia, ¿verdad? Yo aquí por cuestiones de tiempo, fíjese que casi no los dejo a ustedes ni leer.
pero haga que la persona lea la Biblia. Eso es muy importante. Póngale la Biblia en las manos, haga que la persona lea. No la vaya a hacer que lea 50 versículos en la clase, no. Por lo menos 3 versículos, 5 versículos, que la persona lea, no lo canse tampoco, ¿verdad? Eso es importante que la persona pueda leer la Biblia. Algunos otros versículos usted tiene que recitarlos de memoria. Consejo 16. No abandone su discípulo. El discipulado no termina al finalizar una serie de estudios. El discipulado dura toda la vida. Ok, entonces no, terminé mi identidad en Cristo, ya estoy listo, ya no tengo más nada que ver, ya me salí de esa responsabilidad, no. Nosotros como discipulados somos responsables de los discípulos, más allá de las lecciones, del libro que vamos a estudiar y todo eso, es una relación que debe perdurar con el tiempo. Consejo 17. Conozca las necesidades de los nuevos creyentes. Las necesidades de ellos serán oportunidades para que usted les muestre el amor de Dios. Y fíjese, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted está discipulando a alguien, está enfermo, bueno, ahí, si está enfermo, usted va a decir, no, no, tiene que ver la clase a juro, y tiene la gente con una fiebre, con dolor de cabeza, y si tiene tos, cualquier otra cosa, no. Pero uno puede en ese momento orar por ellos, ayudarles, conseguirle alguna medicina, o sea. Entender que el discipulado no es solamente darle la palabra. A veces hay que dar una medicina, a veces hay que dar una bolsa de comida, a veces hay que hacer compañía, a veces hay que hacer tantas cosas, a veces hay que acompañar a alguien, usted tiene un discípulo y el discípulo, la mamá se está en el hospital porque le dio algo a la mamá y todo eso. Eso es muy bonito que usted va y usted hasta lo ayuda. Si usted tiene carro, lo lleva para que él atienda a su mamá, o si no tiene carro, se va con él y le ayuda, está con él, lo acompaña en lo que tiene que hacer, ¿ve? Entonces, eso es importante también en el discipulado, que uno pueda ir más allá de solamente enseñar una clase y poder atender a la gente en sus necesidades. Consejo número 18. Sea humilde. Póngase al nivel del nuevo creyente. Mostrar o pretender que usted es santo y el pecador, usted es sabio y el ignorante, usted es fuerte y el débil, usted es maduro y el inmaduro, dañará cualquier buena intención que usted tenga de ayudarle a crecer. Exactamente. Cuando el discipulado es una cosa, una actitud muy importante que tenemos que tener, que vamos a crecer juntos, vamos a caminar juntos, no de vestigio o impresión de que, hermano, mire, yo te había enseñado yo, porque es que tú no sabes nada de Dios, y yo tengo 46 años aprendiendo de Dios, yo te voy a enseñar todo, ¿verdad? O usted le va a decir, no, hermano, es que yo sé que tú estás muy nuevo y todavía estás lleno de pecado, no estás tan santo como yo. ¿Ve? Entonces, no dé esa impresión de que usted es superior a él. Recuerde que el mismo Señor dice que se despojó de su gloria, se hizo semejante a nosotros y estando en la condición de hombre fue el siervo de todo. Entonces, no demos este indicio de superioridad en el discipulado, sino demos la impresión y que debe ser lo correcto de que vamos a caminar juntos, crecer juntos y aprender juntos en el Señor. Consejo número 19. Sea optimista. En el proceso de discipulado abundarán las situaciones que producen desaliento en el discipulador. No se desanime aunque no vea resultados de inmediato. Siga siendo fiel. Dios le recompensará su constancia. Mire, yo estaba discipulando a esa mujer que yo le dije que pasaba por allí, pasaba por acá. Un día yo fui a discipularla y yo andaba con un hermano, un joven que estaba entrenando como discipulador. Y mire, cuando yo abrí la puerta de la casa, vi ese poco de cajas azules. ¿Sabes? Las cajas azules de Polar, porque esas eran familias que bebían mucho, veían mucho. Las mujeres ahí eran bebedoras.
de cerveza. Y entonces cuando yo veo, miré, nada más abrí la puerta y vi esas cajas y la gente preparándose para una fiesta. Yo me acuerdo que yo le dije a nosotros no entramos, yo seguí mi camino, pero yo le dije al joven discípulo, le dije, esta no voy a dejar que el diablo me gane esta guerra. Es como me ganó esta batalla, pero no va a ganar la guerra. No voy a dejar que el diablo destruya esta alma. Y bueno, yo me fui. Duré como 2 semanas sin visitarla y todo eso. Y después regresé. Bueno, cuando regresé la encontré hasta molesta. Molesta conmigo porque no había ido a discipularla. ¿Ves? Y bueno, había tenido problemas con el esposo, con la familia y todo eso, pero ahí continué, seguí dándole el discipulado, ella siguiendo a la iglesia y es una mujer muy fiel y es una líder de la iglesia. Entonces, hay situaciones que se van a presentar y todo eso. El diablo le va a mostrar de alguna manera que usted está perdiendo el tiempo, que la gente no están andando de verdad bien, que no se han arrepentido de verdad, cualquier otra cosa, pero usted tiene que, o sea, no se desanime. Siga adelante, ore, siga enseñando y el Señor le va a dar la victoria en medio de todas las cosas. Consejo número 20. Tiro en obediencia. Si usted es un discípulo obediente a la palabra de Dios, lo más probable es que los nuevos creyentes obedecerán la palabra que usted les predica. Jesús lo dijo en estas palabras: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15:20. Sea obediente al Señor, sea obediente a la palabra de Dios y el Señor va a hacer que sus discípulos también sean obedientes al Señor, a la palabra y a las enseñanzas que usted le da. Consejo 21. Demuestre interés genuino por las personas. Si no encontró el creyente que le tocaba visitar y darle el estudio el día señalado, no digas, la próxima semana vendré. Vaya el siguiente día y encuéntrelo. Si el diablo se lo esconde, recuerde que Dios es omnipotente. Encuéntrelo. Ok, demuestre un verdadero interés por la gente. Si usted no pudo, si hoy era la clase y no pudo hacerlo, ¿verdad? Con él, entonces no espere una semana, vaya al otro día, o sea, búsquelo, encuéntrelo. No deje que el diablo, si el diablo se lo esconde, el Señor es omnipresente, encuéntrelo, ¿verdad? Haga lo que tenga que hacer. Consejo 22. Sea Sea sufrido hasta que sufrido. Cristo sea formado en los nuevos creyentes. Como dice Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Cristo dijo, si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Entonces, si tiene que sufrir, ¿verdad? Cualquier humillación, cualquier desprecio, cualquier rechazo, hágalo. O sea, por discipular, hágalo. Y el Señor le va a dar la recompensa. Entonces, a veces no es, o sea, el discipulado no es tan fácil, a veces no es tan fácil, a veces tenemos que experimentar el rechazo, la apatía de la gente, tantas cosas, pero nosotros este, tenemos que seguir adelante y ser fiel en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Ok, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema de hoy? Pueden hacerlo. Si tienen alguna pregunta o algo que añadir, que complementar, pueden hacerlo. Pastor, por ejemplo, cuando en un grupo, si falta, por ejemplo, un grupo de tres, por ejemplo, en mi caso, tengo un grupo de tres.
y falta una o dos, igual hacerlo o esperar a que estén todos. Bueno, si faltan dos, se puede esperar, ¿verdad? Ah, pero si falta uno, lo mejor es hacerlo. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Es como si tiene quórum. Si tiene dos, tiene quórum para discipular. Si tiene uno, no tiene quórum. Ok, ¿alguien más? No tiene pregunta, no quiere decir nada. Bueno, yo iba a preguntar, bueno, que creo que tengo la respuesta. Por ejemplo, las veces en que no podamos estar, por ejemplo, yo la semana que viene no voy a poder estar. Entonces, nosotros lo tenemos planteado los viernes, ¿verdad? Los viernes a las 8 de la mañana, porque es la hora que tenemos libre. Entonces, por ejemplo, yo el próximo viernes no voy a estar. Entonces sería cuestión de hacerlo cualquier otro día de esa misma semana o por internet, ¿verdad? Ah, ese es con su grupo de discipulado. Sí, Sí, lo mejor es, o sea, si uno puede hacerlo otro día, ah, es mejor hacerlo para no perder el tiempo la semana. Si no puede, sencillamente espera para la siguiente semana. claro. Bueno, ellos me han dicho cuando, ahorita porque estamos haciendo el de esta serie, ¿verdad? De Ujú. Creciendo en Dios. Pero cuando yo les di el discipulado inicial, o sea, para que se bautizaran, el otro plan con el que habíamos trabajado antes, eh, yo se los daba en el tiempo de escuela bíblica dominical. Pero ellas me han dicho, los viernes que no hemos podido, que lo hagamos en el tiempo de escuela bíblica dominical, como lo hacíamos, pues. Pero bueno, yo no he querido porque no quiero que se pierdan sus escuelas bíblicas. Entonces está bien, ¿no? Como ese criterio. Claro, claro, está bien. Ah, ok. Gracias. Bueno, no, nadie más tiene preguntas ni participación. En realidad yo sí tengo una pregunta. Dígalo. Usted sabe que en uno de los consejos usted nos recomienda que debemos conocer las necesidades de los nuevos creyentes. Yo estoy discipulando, y escuche bien este caso, a un joven de 28 años que él tiene esquizofrenia y retraso mental. Tuve comunicación con su abuela, que es quien lo está criando actualmente. Ella me dijo que ellos lo llevan al psiquiatra y que ya ha estado en una escuela de educación especial. Mi discipulado, básicamente por recomendación también de mi pastor, se basa en enseñarlo a leer para posteriormente ponerlo a leer la Biblia. El proceso ha sido en extremo lento, pero ahí seguimos con la ayuda de Dios. Cuando yo hablo con la abuela, yo le pido a ella los informes psiquiátricos del discípulo para ayudarme más. Sabes que no somos psicólogos, pero si nosotros sabemos qué clases de trastornos él tiene específicamente, nosotros podemos asesorarnos. Pero bueno, la abuela lo que hizo fue darme la vuelta y en realidad no sé qué trastornos tiene. Solamente sé por el pastor que él tiene esquizofrenia, pero es evidente que él tiene otros tipos de trastornos. ¿Cómo puedo hacer allí en ese caso? Bueno, si la información es reservada, en el caso que no quieren compartirla contigo en ese sentido, no debes forzar las cosas, ¿ok? Si tú estás haciendo algo, o sea, estás haciendo algo bueno, ¿verdad? Brindándole esa atención, enseñándole a leer,
y viendo esos avances que has podido tener en eso, o sea, no te preocupes por tener que ir mucho más allá de eso. Ve poco a poco que todo eso esté dando resultado y ya hiciste como decir, ya hiciste un toque de puerta en ese sentido de querer conocer un poco más la situación de ellos. Si ellos se niegan, no force eso. Quizá ellos viendo el avance que él va a poder, va a ir presentando y todo eso, quizá ellos se vayan abriendo un poco más y todo eso y puedes hacer algo más en ese sentido. Pero mientras tanto estás haciendo algo muy importante, no solamente en eso, sino que me imagino que tú oras todos los días por él y todo eso, entonces sigue adelante en lo que estás haciendo, sin forzar las cosas. Ok, vamos a tener brevemente, yo estoy sin luz todavía, pero todavía tengo internet. Vamos a ver la lección vamos a avanzar un poquito porque los tiempos son un poco complicados. Tenemos la lección que se llama llamados a ser maestros y esa tiene mucha relación con llamados a ser discípulos porque este, la manera de de hacer discípulo es el elemento principal es la enseñanza. Por eso cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, imagínense que los discípulos le pregunten a él, ajá, ¿y cómo vamos a ser discípulos? Entonces la respuesta fue, enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Ok? Y ese es la manera de hacer discípulo, es enseñar el evangelio o enseñar lo que el Señor nos ha mandado, enseñar su palabra. Eso es lo principal. Usted no va a decir, usted va a ser discípulo sin enseñanza, sin enseñarle a la gente lo que Cristo enseñó. No va a ser un discipulado efectivo. Entonces, el elemento principal en el discipulado es la enseñanza. Y es la enseñanza del evangelio, es la enseñanza de la palabra de Dios, es la enseñanza de lo que el Señor nos ha enseñado. Usted ve ese ejemplo también en Pablo. Pablo, por ejemplo, cuando habló acerca de la cena y cuando le habló a los hermanos, él dijo expresiones como esta. Yo les he enseñado lo que asimismo recibí. Que el día que el Señor fue entregado, antes que sea entregado, tomó pan, luego compartió a los discípulos, pero él dijo, le estoy enseñando lo que yo mismo recibí. Entonces, enseñar, el hacer discípulo es enseñar lo que nosotros hemos recibido del Señor. En llamados a ser maestro hay un ejemplo muy interesante en el Antiguo Testamento bueno, antes de eso. Antes de eso, el Señor le dijo a Moisés, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino en que debes andar y lo que han de hacer. Los profetas enseñaron y hay una profecía que dice acerca del Señor, yo mismo les enseñaré. Si usted lee el Salmo 32, creo que 8 dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y si usted lee Jeremías 33, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si usted ve el ministerio de Jesús, el título principal para él era el maestro o el rabí. Y él se dedicó, nosotros tenemos una gran cantidad de obras que él hizo de sanar enfermos y de alimentar a la gente, de muchas cosas, pero tenemos una gran cantidad y un gran ministerio de la
enseñanza. Y precisamente tenemos, todos los evangelios muestran las enseñanzas del Señor. El evangelio de Juan no tiene tantos milagros, creo que tiene 8 o 9 milagros. Y los demás, son puras enseñanzas que el Señor compartió. Entonces, ¿alguien nos puede leer Esdras capítulo número 7, versículos 6 y 7? Esdras 7, 6 y 7. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y el versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ok, entonces ahí hay tres elementos muy importantes de un maestro, ¿verdad? El primero, y basándonos en Esdras, ¿verdad? Que fue uno de los que regresó de Babilonia y que Dios usó para enseñar al pueblo, era escriba. Entonces, y dice que era un escriba diligente en la ley de Moisés. Entonces, las tres cosas que él hacía era estudiar la palabra. Inquirir es preguntar, examinar, estudiar, escudriñar. Entonces, el primer elemento de un maestro es estudiar la palabra, ¿verdad? Estudiar, aprender, investigar, escudriñar, así como lo que dicen los de Hechos 17:11, los hermanos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque escuchaban las escrituras y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, un maestro tiene que ser un estudiante diligente de la palabra del Señor y tiene que, cada día estar dispuesto a aprender del Señor. El segundo elemento es cumplirla. Las cumplía él, las obedecía, las guardaba, obedecía, vivía en conformidad a la palabra del Señor. Entonces no es solamente un estudioso, porque hay mucha gente que es muy estudiosa y sabe mucho de la palabra de Dios, pero no las cumple, no las vive. Es como los mismos fariseos, que ellos conocían las escrituras, pero no la cumplían. ¿Ve? Entonces, no es un asunto solamente de ser una persona que estudia. Me gusta mucho estudiar la Biblia y todo eso, me gusta mucho conocer, pero no es eso solamente, es cumplirla o es obedecerla. Y la otra cosa que él hacía era enseñarla al pueblo. Entonces enseñaba la palabra de Dios. Entonces la estudiaba, la cumplía y la obedecía. Esos son tres elementos importantes de ese llamado que tenemos de ser maestro. Es decir, el Señor nos ha llamado para ser maestro de la palabra. Para ser maestro, tenemos que estudiar. ¿Ok? Tenemos que cumplir y tenemos que enseñar la palabra de Dios a otro. Todo creyente debe ser un maestro. Ya nosotros repetimos el texto que dice, enseñándole todas las cosas que Él les ha mandado. ¿Ok? Este, y nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque el Pablo le dijo a Timoteo, mire, se amontonarán maestros, se amontonarán muchos maestros
que van a desviar a la gente de la verdad, la van a conducir al error, maestros que van a apartar de la verdad el oído de la verdad o apartar de la verdad el oído y maestros conforme a sus propias pasiones. Entonces, mientras nosotros no enseñamos la palabra de Dios que hemos recibido, que hemos aprendido, entonces se levantan cantidad de gente que empiezan a enseñar un poco de lo que eras, ¿verdad? Que empiezan a enseñar el error, lo contrario al evangelio, pero entonces nosotros que tenemos la verdad no la enseñamos. Y los que tienen la mentira, entonces son instrumentos del diablo para enseñar. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a ser maestros y que tenemos que enseñar la palabra de Dios al pueblo. Ayer yo estaba hablando acerca de Felipe y el etíope. Y Felipe, el etíope, cuando Felipe se acercó al etíope, esa historia que nos narra Hechos capítulo 8, Felipe le hizo una pregunta. Le dice, ¿entiendes lo que lees? Y esa es una pregunta introductoria. ¿Entiendes lo que lees? Y la respuesta del eunuco fue, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Esa respuesta de ese hombre es el clamor del mundo. Nosotros a veces creemos que la gente entiende las cosas, pero muchas veces la gente está anhelando que alguien le explique el evangelio, le explique la verdad de Dios. Ah, hay personas que rechazan el evangelio, pero hay mucha gente que está hasta orando, pidiéndole a Dios que le ayude a entender el camino, que le ayude a entender la palabra de Dios, que leen la Biblia y no entienden nada, que sus ojos están cegados por el diablo, como dice 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Pero hay un clamor, sea directo o indirecto, sea hablado o en silencio de la gente, así como el etíope, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, se necesitan explicadores del evangelio, como hizo Felipe, que él le dijo, ¿y qué estás leyendo ahí? El hombre estaba leyendo el profeta Isaías y preguntó, ¿de quién habla aquí? ¿Del profeta o de alguien otro? Y desde esa escritura, Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, hay una gran necesidad en el mundo de explicadores del evangelio, de maestros, de personas que le anuncien el evangelio a la gente, para que la gente pueda entender la palabra del Señor. Y ese es nuestro llamado. Nosotros tenemos, como dice, alguien nos lee segunda de Timoteo 3:16-17. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, nosotros somos llamados a ser maestros y el recurso que tenemos, o sea, no es enseñar nuestras propias cosas, es enseñar la escritura, es enseñar la palabra de Dios en la gente, en las personas. Y para eso el Señor nos ha llamado. ¿Alguien lee segunda de Timoteo 4:2? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Ok, todo eso tiene que ver con enseñar la palabra de Dios. A mí me gusta mucho un libro que se llama Enseñando para cambiar vidas. Si usted tiene la oportunidad de adquirir ese libro, ese está el internet, usted puede buscarlo, Enseñando para cambiar vidas. Ese libro tiene un testimonio de un hombre anciano que se llamaba Walt. Y ese hombre recogió a 13 muchachos en la calle, en una comunidad, ¿verdad? Y a esos 13 muchachos, él no los llevó al templo, sino que él empezó como una clase de escuela dominical en esa comunidad con ellos. De esos 13 muchachos, 11 11 de esos 13 muchachos llegaron a ser pastores, líderes, maestros, personas de renombre en el Evangelio de Jesucristo. Y ese hombre igual no era un pastor, era un anciano, su educación apenas llegó al 6º grado, pero él, él hizo lo que dice el Salmo 51:13. Usted sabe que el Salmo 51 es ese salmo donde David hizo la confesión de su pecado, el 51 y el 32. Y alguien puede leer el versículo 13 del Salmo 51. Ese versículo debemos conocerlo de memoria. Salmo 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Enseñaré a los transgresores tu camino. Los pecadores se convertirán a ti. La gente no se va a convertir al Señor si no le enseñamos el camino, si no le enseñamos la palabra. Hay que enseñar la palabra. Ese anciano llegó y agarró a esos 13 muchachos, se dedicó a ellos, a enseñarles la palabra cada domingo, ¿verdad? Imagínese usted, entonces 11 de ellos llegaron a ser hombres de renombre en el camino de Dios. Y uno de esos hombres es el autor de ese libro que se llama Enseñando para cambiar vida. Fue uno de los mejores maestros de la palabra de Dios. Usted lee un libro de Howard Hendry y usted queda impresionado de ese hombre. Y ese hombre creo que murió hace 2 años. Y ese hombre, era uno de esos muchachos que ese anciano los agarró para enseñar la palabra de Dios. Entonces nosotros somos llamados a enseñar la palabra de Dios a la gente en cualquier lugar, en cualquier hora, en cualquier circunstancia, pero tenemos que enseñar la palabra de el Señor, ¿ok? A veces la gente dice, no, los maestros son los maestros de escuela dominical. Yo no soy maestro de escuela dominical, yo no puedo enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no, 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 esa no es la única manera o el único espacio donde nosotros podemos enseñar la palabra de Dios. Todos nosotros, yo le pregunto aquí, ¿cuántos son maestros de escuela dominical? A lo mejor 1, 2 o 3 o 5 pueden levantar la mano. Pero entonces, muchos, o sea, no necesitamos el espacio del templo o de la escuela dominical o el nombramiento de ser maestro para enseñar la palabra de Dios. Nosotros podemos enseñar la palabra de Dios en todo lugar, en todo contexto, a toda hora, en cualquier circunstancia. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Jesús fue reconocido como el maestro, ¿verdad? Y él fue muy importante su preparación. Entonces, somos llamados a enseñar la palabra de Dios. Usted puede ver cómo Jesús enseñó, ¿verdad? Cómo Jesús enseñó. Y primero,
como dice el texto del Salmo 51, los pecadores se convirtieron al Señor, ¿verdad? Segundo, usted puede ver cómo él enseñó, por ejemplo, enseñó a sus discípulos y cómo los transformó, cómo esa enseñanza, transformó sus vidas, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro, que era un hombre orgulloso, llegó a ser humilde y cuando escribe en Primera de Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor cuando fuere tiempo. Y usted ve cómo los maestros pueden marcar la vida de la gente, cómo Jesús marcó la vida de los discípulos, cómo Pablo marcó la vida de los discípulos, cómo los maestros tienen esa oportunidad de marcar la vida de los discípulos, de enseñar. Mire, yo, cuando escribí el libro Creciendo en Dios, en la primera página pongo, nunca me olvido, del pastor Gómez y la hermana Plácida, su esposa. Un pizarrón grande verde que había en el templo, un ventilador grande, ¿verdad? Las bancas de hierro y cómo ellos se dedicaron a enseñarme, no solamente a mí, sino a todos los que llegaban a la iglesia, cómo se dedicaron a enseñarnos la palabra de Dios. Y eso marcó nuestras vidas más que cualquier otra cosa. Entonces, usted ve a Jesús como maestro, usted ve a Pablo como maestro, usted ve cómo esas personas que se toman en serio ese llamado que el Señor le ha hecho para enseñar las verdades de Dios y la palabra de Dios en la vida de otras personas, cómo eso puede marcar el rumbo, puede marcar la vida de una persona para bien, cómo eso puede impactar, cómo eso puede transformar la vida de una persona, la vida de una familia, la vida de una comunidad. Entonces, es muy importante que nosotros enseñemos la palabra del Señor. Y la manera de nosotros aprender, desarrollarnos y crecer como maestros es enseñando. Si usted quiere prepararse 20 años para enseñar y nunca lo va a hacer, entonces nunca va a crecer y nunca va a aprender. Entonces, tiene que enseñar y tiene que aprovechar todas las oportunidades que Dios le da para poder enseñar a otros el camino de Dios. Y usted va a ver, va a sentir esa satisfacción, ¿verdad? De que usted está cumpliendo la misión de Dios, usted está cumpliendo la misión del Señor. Porque si usted está en este mundo, si Dios no se lo llevó después que usted recibió a Cristo en su corazón, y si Dios lo tiene en este mundo, es para que usted enseñe lo mismo que usted ha recibido del Señor, que usted enseñe la palabra del Señor a otro. Entonces, hágalo. Mientras lo hace, sígase preparando, siga creciendo, ¿verdad? Para hacerlo cada día de la mejor manera posible. Pero no ponga como excusa que usted no está preparado, ¿verdad? Si no está preparado, prepárese y haga lo que tiene que hacer. Pero en este mundo se necesitan muchos maestros, se necesitan muchas personas que anuncien el evangelio, que enseñen el evangelio, que enseñen con claridad la palabra de Dios, porque hay muchos maestros y hay mucha gente que enseña, pero enseña hasta loqueras o hasta cosas equivocadas. Bueno, tenemos que prepararnos bien. Yo fui a un, yo fui a un lugar donde estaban haciendo un servicio fúnebre en una funeraria porque murió un pastor. Y entonces, yo llegué y me senté a escuchar a la persona que estaba enseñando. No sé si era un pastor, pero cuando yo me quedé escuchando y dice,
Jesús fue al infierno. El viernes él fue crucificado. El sábado se fue al infierno a predicarle a los espíritus, a toda la gente que no había creído en el Señor, y el domingo resucitó. Entonces, en ese momento se sentó conmigo otro pastor y otra persona. Entonces yo le digo al pastor que está a mi lado, escuchaste lo que está enseñando ese hombre. Entonces, él me dice, es que los predicadores, ellos se ponen a estarle dando esperanza a la gente de que si uno se muere, va para el cielo. Eso no es así. Si uno se muere, eso uno va a dormir, a dormir por mucho tiempo hasta que Cristo venga. Es un sueño largo y profundo. Entonces yo dentro de mi corazón dice, no, este está peor que el que está enseñando allá. ¿Ve? Y entonces, y son maestros de la palabra de Dios. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de hacer un segundo servicio y predicar. Claro, yo no iba a decir, mire, aquí estaba enseñando a alguien una falsa doctrina, una cosa rara ahí. No, pero entonces yo les hablé del significado de la muerte. Y le dije, Pablo usó tres contrastes, son muchos, pero le voy a decir tres contrastes que él usó para hablar de la muerte, basado en 2 Corintios 5. Dije, el primer contraste que él usó fue desnudarse o desnudo y revestido, desnudo y vestido. Y él decía, yo no quiero ser desnudado, sino revestido. Entonces él decía que si uno se muere antes que Cristo venga, es como ser desnudado, como que le quitan el vestido del alma que en un sentido para él era el cuerpo. Entonces él dice, yo no quiero ser desnudado, yo quiero ser revestido. Es decir, que el revestido es que cuando Cristo venga, los que estén vivos no van a experimentar la muerte, no van a ser desvestidos, sino que van a ser revestidos, es decir, van a ser transformados con su cuerpo de gloria o van a ser vestidos con su cuerpo de gloria. El segundo contraste que eso usó fue, que Pablo usó fue presencia y ausencia. Él dijo, mientras estamos en este mundo estamos ausentes del Señor. No quiere decir que no estemos con el Señor, pero él estaba diciendo, no estamos presentes en forma permanente o constante con el Señor. Estamos ausentes del Señor y presentes en el cuerpo. Un día vamos a estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Entonces, él decía, la muerte es ausentarse del cuerpo, pero tampoco es para ausentarse del Señor por miles o millones de años en un cementerio o en cualquier otro lugar. Él dice, yo quisiera estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Entonces, cuando nos morimos, nos ausentamos del cuerpo para estar presente en el Señor. Nos ausentamos del cuerpo, nos ausentamos de la familia, nos ausentamos del país, nos ausentamos del mundo, pero para estar presente en el Señor. Y el tercer contraste que él usó es el más conocido, que es pérdida y ganancia. Él dice, para mí el vivir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué ganancia? Él dijo, porque quisiera estar en el cuerpo, quisiera estar por causa de ustedes, del evangelio y de la misión que estoy cumpliendo, pero partir y estar con Cristo, dijo, es muchísimo mejor. Entonces, si uno no está con Cristo, si uno no vive en Cristo, la muerte es una pérdida, porque se pierde, serán excluidos de la presencia del Señor. Pero si vivimos en Cristo, entonces la muerte es ganancia,
porque entonces vamos a estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Ok, entonces, no vamos a entrar a la clase de escatología, pero lo que quiero decir es que hay mucha gente enseñando cosas raras. Y nosotros tenemos que levantarnos como maestros de la palabra del Señor, que estudiamos la palabra del Señor, que la cumplimos y que la enseñamos. Y necesitamos no uno, necesitamos 10, 20, 100, 1000 maestros de la palabra del Señor, miles de maestros de la palabra del Señor en la iglesia, en las escuelas y en todos los ambientes, en la calle y en todo lugar, para que nosotros llenemos a nuestro país de el evangelio de Jesucristo, enseñando la sana doctrina o lo que hemos recibido del Señor. Ok, ¿tienen alguna pregunta o algo que quieren añadir? Pueden hacer. Ya yo terminé por hoy. Pastor, una pregunta. Díganme. Por ejemplo, estas personas que están enseñando, que están dando una mala enseñanza de la palabra de Dios, ¿qué pasará con el alma de estas personas? ¿Se perderá? Bueno, yo ahorita no le voy a decir qué pasará con el alma de la persona. Lo que sí le quiero decir es que uno tiene que hacer lo que hizo unos discípulos de Pablo, que se llamaban Priscila y Aquila. Porque había un hombre que era muy elocuente, muy inteligente y era muy, era una persona, como decir, muy animada para enseñar la palabra del Señor, que se llamaba Apolos. Y entonces, pero se dieron cuenta que él estaba enseñando, no estaba enseñando de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le explicaron bien, le enseñaron bien el Evangelio de Jesucristo y Apolo fue un buen maestro y un buen predicador. Entonces, el asunto aquí en un sentido no es qué va a pasar con el alma de ellos, sino que nosotros tenemos que prepararnos para enseñar bien la palabra de Dios y la gente que está enseñando el error o que está enseñando equivocadamente la palabra del Señor, nosotros, si el Señor nos concede la oportunidad, nosotros poder agarrarlo. Aparte, como lo hizo Aquila y Priscila con la persona y instruirle mejor en el camino del Señor. Y sí hay, lo que sí tenemos que entender es que no todas las personas, enseñan, como decir, que hay mucha diversidad de interpretaciones de la palabra del Señor, que alguna gente piensa una cosa, otros piensan otra y todo eso. Entonces, bueno, el Señor se ocupará, el Señor se ocupará de ello, porque para nosotros es difícil ocuparnos de eso en ese sentido. Yo lo digo porque yo, por ejemplo, yo enseño, dígame cuando enseño de la escatología, yo enseño hasta un grupo de pastores y todo eso, y entonces muchos dicen, no, esto no es lo que nosotros hemos recibido, ni es lo que nosotros hemos, ni es lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, hay esa diversidad en esa parte, pero bueno, el asunto es que nosotros debemos tener un corazón recto, enseñar bien la palabra del Señor, aprender bien y enseñar, esperando que no estemos nosotros equivocados en alguna cosa y si tuviéramos equivocado, que el Señor nos ayude a aprender, a entender y todo eso, pero debemos seguir adelante, prepararnos cada día más y estar dispuesto a aprender del Señor. Ok, ¿alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Puede hacer.
Bueno, si no tienen más nada que decir, vamos a tomar una foto para que sepan que reaparecimos, que estamos aquí. Y le vamos a dar a una maestra que tenemos aquí, a la hermana Marisela, para que ella haga la oración final. Pero Pastor, vamos a... eh, Diga, Ruth, puede ser. bueno, no había hablado porque estaba buscando el versículo. Ok, ¿Sabe que, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos apologética, que fue la primera materia que yo estudié ok. con ustedes en el seminario, nosotros, el versículo que como que más repetíamos era 1 Pedro 3:15. Si no, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. También, por ejemplo, tenemos segunda de Timoteo 2:25, bueno, del 24 al 26. Dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Por ejemplo, cuando alguien enseña mal, bueno, puede ser por dos razones, ¿verdad? Que lo esté haciendo, o sea, que sepa que está enseñando mal y se quiere aprovechar de las personas, o porque no sabe, como se dice en el caso de Apolo, que lo acogieron y le enseñaron. Entonces nosotros debemos también, como usted dijo, eh, o sea, tiernamente. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a explicar la verdad, nosotros tenemos que explicar la verdad con amor. Porque si la verdad se dice con amor, entonces no sirve. Pero si solamente eh, decimos cosas amorosas, pero sin verdad, tampoco sirve. O sea, tenemos que decir la verdad con amor. Y cuando vamos a presentar como defensa o vamos a presentar la Biblia como es, o sea, la sana doctrina, la verdadera palabra del Señor, debemos hacerlo con una buena actitud. A veces cuando, o sea, al estilo del mundo, o bueno, al estilo de Satanás, porque sabemos que es el que dirige todo, ¿verdad? Cuando vamos a defender una postura o algo así, lo hacemos atacando. Pero Dios nos dice que defendamos, ¿verdad? Pero tiernamente, que debe ser una conducta piadosa, pues una conducta buena, no de pelea. Y bueno, también la Biblia nos enseña que los que lo hacen sabiendo, bueno, ellos tendrán su castigo, pues, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para poder rescatar a todos los que el Señor rescate. Amén, gracias por tu aporte, Ruth. Hermana Marisela, ¿va a decir algo? Ya va. Ay, tengo un problema aquí. Tengo un aparato nuevo y no sé cómo hacer la foto. ¿Alguien de ustedes puede hacer la foto? Ok, entonces la hermana Marisela puede orar. ¿Puede orar, hermana Marisela? Tiene que activar el micrófono y orar. Ah, no puede. Mm, Creo que no puede. Entonces vamos a cambiar, hermana. Oye, no se preocupe.
Vamos a pedirle aquí a Daniel Mejía que él haga la oración final. Buenas noches para todos. Dios me bendiga. Oremos. Bendito Dios, infinito Padre Celestial, gracias te damos cada día, Señor, cada momento, cada instante, Dios, porque tú, oh Señor, nos pones a querer como el ser. Gracias te doy, Señor, por estas clases hermosas, Dios, donde podemos aprender, Señor, y podemos dialogar, podemos debatir, Señor. Bendícenos, Dios, ayúdanos a ampliar el conocimiento, Señor, de tu palabra. Y en esta noche, Señor, te pedimos, Dios, que nos bendigas, te pedimos, Dios, que nos ayudes y que nos guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, que el Señor los bendiga y puede